Bueno, llegamos a las 8:31 de la mañana, una hora menos se nos están escuchando ahora mismo desde las Islas Canarias. Ya saben que este día despierta muchísima ilusión y no me estoy refiriendo exclusivamente a los más pequeños, también por supuesto a todos los adultos, pero este más en particular, el de este año, porque queda atrás, decíamos esta mañana, pues estos últimos 2 años bastante tristes en el que nos tuvimos que conformar con ver la cabalgata desde las pantallas del móvil, desde nuestras casas. Acordaros del primer año, que fue así de tétrico, y la del año pasado, que es cierto, se pudo ver, pero con bastante limitación de aforo, con lo cual este año, que sepan todos ustedes que no va a haber ninguna limitación de aforo, con lo cual les invito, por supuesto, a que acudan a su pueblo y que vayan a ver a sus majestades los Reyes Magos. Y hablando de Reyes Magos, la tradición hoy es que, y esto lo sabe bien Tomás, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Paco Maruenda, el director de La Razón. Ya sabéis que este producto típico, el dulce típico, el día de hoy es el roscón. No sé si vosotros sois más de roscón con relleno o sin él. Nosotros aquí tenemos una querencia especial, lo sabe bien Tomás, que siempre nos trae alguno para degustar, especialmente Isabel González y una servidora. Amamos el roscón, pero tenemos un pequeño debate respecto al relleno. Tú eres más sin relleno, ya lo sabía. Ya lo sabía. ¿Paco? Te voy a dar un disgusto, no soy muy aficionado al roscón. Pero yo pensé que eso no podía pasar, o sea, era la opción. O sea, España se divide entre gente que le gusta con y gente sin, pero... No soy muy de dulces, me gustan los... Bueno, ¿sabes que hay roscones salados? Paco es de neulas y cosas así. Sí. ¿Has probado hay roscones salados ahora, No los he probado. No, pero bueno, lo probaré en tu honor. Si no te gusta el dulce... Me iré al Corte Inglés a buscar uno salado. Bueno, y lo que también puede ocurrir con esto ahora que hablamos de los rellenos, además hay rellenos de todo tipo. Yo pongo la nata porque a mí preferentemente es el que más me gusta, pero hay rellenos hasta de Nutella o de cheesecake, hay de todo ahora mismo. Pero lo malo, la única contrapartida es que nos puede sentar bastante mal, porque nos cuesta hacer la digestión. Pero tenemos una solución, Daniel. Sí. Que nos ofrecen las claves, ¿no? Nos dirige un poquito, porque además del test genético nutricional con el que, basándose en nuestro propio ADN, nos dicen qué debemos comer y qué debemos evitar, pues ahora han incorporado además un nuevo test para el estudio de la microbiota, el estudio de las distintas bacterias que habitan en el intestino, ese llamado segundo cerebro, y conseguir resolver así de una vez por todas esos problemas tan molestos como el estreñimiento, las malas digestiones. Ya sabes que en Clínicas Cres tienen la solución a todos los problemas nutricionales. Tienen centro en Madrid, en Valencia, en Zaragoza y en Palma de Mallorca, y nuestros oyentes pueden pedir cita de manera muy sencilla en el 91 445 0004, 91 445 0004 o en clínicascres.com. Y ahora sí, nos vamos a la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de Santiago saber. González, te invito a que también nos des tu particular visión, con o sin relleno. Sin relleno, por supuesto. Como Tomás. En todo caso Como Isabel. forrado de frutas escarchadas. Eso sí, Un clásico. pero relleno nada. Nada. Bueno, vamos a ir ahora sí a la República. Venga, pues mira, empezamos con el gran Belisario, que se hizo eco en mi blog de que la rival de Conde Pumpido a presidir el Constitucional es partidaria de un derecho constructivista que a veces supere la ley. Y comenta, esta va a hacer bueno al recogepolvos. El derecho sanchista es el improperio de la ley. José Félix Tezanos no se cansa y no le basta con retorcer las estadísticas y los sondeos del CIS, sino que además la doctrina los explica y dice: las nuevas extremas derechas no tienen el viento de popa a su favor, nótese la redundancia, en coyunturas en las que la mayoría de la población y las instituciones ya no comulgan y a veces ni soportan planteamientos políticos de tal orientación. Por muchos sondeos de opinión peculiares que propalen y cocinen o incluso inventen las potentes redes de comunicación y de encuestación que están siendo controladas por esos sectores políticos, propalar, cocinar e inventar, dice este maestro de farsantes. Es increíble. Bueno, Arcu llevaba a mi blog un mensaje que había recibido por WhatsApp. Tened cuidado con las felicitaciones, porque hay gente que te desea prosperidad para el 2023 y luego vota al PSOE.
La Vanguardia, periodismo científico, publica una foto de la fragata rusa Almirante Gortsov disparando un misil Zircon desde el mar de Barents. Dice La Vanguardia que los misiles que carga la fragata pueden volar a 9 veces la velocidad de la luz. O sea, traduzco, 3.240.000 kilómetros por segundo. No sé si me explico. José Ignacio García es el portavoz de Adelante Andalucía, formación liderada por Teresa Rodríguez, esa genio alternativo de la política andaluza, y hay que oírle cargar contra la toma de Granada, celebrada el pasado 2 de enero, a la que tildó de ser una ocupación militar y un genocidio. La toma de Granada cada 2 de enero es la celebración de una ocupación militar y un genocidio. Ahí no empezó nuestra historia, más bien comenzó la mutilación de 7 siglos de memoria e identidad. Quienes lo celebran simplemente no conocen Andalucía, indicó este García. Un dislate histórico que le costó una presentación tan lacónica como implacable de Arturo Pérez Reverte, profe de la pública. Yolanda Díaz tiene un inexplicable prestigio, aunque sea entre los ciudadanos de izquierda. Recordemos su manera de hacerse un lío para explicar lo que era un ERTE. Si es muy fácil, ayúdame tú, José Luis. Su entusiasmo al saludar la victoria electoral de Lula en Brasil con las mismas palabras que había dedicado a la investidura de Pedro Castillo, sombrero luminoso en Perú. Hay esperanza. Pero lo verdaderamente extraordinario es la fantasía contable sobre el paro, donde ahora los parados ya no son parados, sino trabajadores fijos discontinuos. Hay que recordar el precedente de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando le decía a Luis del Olmo que los 130.000 parados de los que le hablaba no eran en realidad parados, sino trabajadores que se habían apuntado al paro. Yolanda lo ha llevado aún más lejos, con el concepto de los fijos discontinuos, que es una virguería conceptual de una ministra que tiene un equilibrio intelectual intermitente. Bien, pues cuenta Emanuel Rincón en su cuenta de Twitter que el recién elegido presidente brasileño acudió al estadio del Santos, donde se velaba el cadáver de Pelé, pero que los hinchas del equipo de O Rei lo recibieron con parecido entusiasmo al que ponen los españoles que se encuentran en la calle con Pedro Sánchez. Lula, ladrón, tu sitio es la prisión, le cantaron a coro. El tribunal ya tiene el informe del forense sobre la tratabilidad en prisión del cáncer que padece Griñán. A uno que es lego no se le ocurre que no se pueda tratar en la cárcel, llevándole en ambulancia si fuere preciso a que le apliquen radio o lo que sea menester. Cava y Rosas lo explicaban en un tuit. Con leucemia entró Zaplana en prisión. Lo digo por lo de Griñán, ya sabéis. Sí, aquí lo ponía de manifiesto ayer mismo Vía Iturrubido, recordaba el hecho de Zaplana, en ese momento. Evidentemente. Muchísimas gracias, Santiago. Felices Reyes. Pues hasta la semana que viene. Y te volvemos a escuchar ya con Federico Jiménez Los Santos. Así Exacto. Que un abrazo. Que ya está bien de vacaciones. Sí, tienes razón. Oye, Tomás. Nada. Hasta el lunes. Que sea hasta el lunes. Daniel, vamos a repasar, si te parecen, los principales titulares que hoy recoge la prensa, y enseguida os pregunto, porque te veía, Tomás, a ti especialmente hacer gestos cuando recordamos y rememorábamos las declaraciones de la señora María Luisa Balaguer. Así que ahora mismo te pregunto, pero antes, Dani. Bueno, pues El Mundo revela hoy en portada algo que ya sospechábamos. La bajada del IVA se diluye en la cesta de la compra, la inflación y el impuesto al plástico se comen el ahorro de la rebaja fiscal. El gobierno se niega a bajar el IVA del pescado y de la carne. No hacerlo, Sara, no solo tiene consecuencias para el bolsillo, también para nuestra salud. Titular de portada del Economista. Desplome histórico de la venta de carne y de pescado por el precio, caídas de hasta el 25%. Son datos del propio Ministerio de Agricultura. A las 9:20 vas a charlar con el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, con el señor Paco Núñez, para tratar la polémica en torno al trasvase Tajo Segura. Hoy La Razón, en su editorial, considera que la pretensión del gobierno de Paje de cerrar el trasvase no tiene justificación. Más novedades hoy también
también sobre el caso Azud. El debate las publica. La trama usó un alto cargo de Zapatero en Aquamed para desbloquear uno de los contratos utilizados por los socialistas valencianos para financiarse ilegalmente. Para la UCO, según cuenta Carlos Cuesta en Libertad Digital, el caso Aquamed puede ser el origen del caso Azud. Caso Aquamed, recordamos que se está investigando en la Audiencia Nacional, un caso que habría servido para financiar ilegalmente al Partido Socialista a nivel nacional. Ya no hablamos del Partido Socialista a nivel autonómico, en este caso en la Comunidad Valenciana. El Mundo lleva fotografía de portada la capilla ardiente de Nicolás Redondo Urbieta. Hoy casi todos los periódicos recogen en sus páginas interiores firmas ilustres para despedir al histórico líder de UGT y del PSOE. El emérito, que cumple 85 años, ABC cuenta que va a cambiar de casa en Abu Dhabi y que quiere regresar puntualmente a España, aunque no parece que eso vaya a suceder al menos de manera inmediata. Y en apenas unos minutos, en poco menos de una hora, arranca el funeral de Benedicto XVI. La Razón lleva portada la plegaria de Lidia Jiménez, directora de las Cruzadas de Santa María, uno de los líderes católicos que piden conceder a Benedicto el doctorado eclesial. Hoy Paco recuerda la frase de Benedicto cuando visitó el campo de exterminio de Auschwitz. ¿Dónde estaba Dios en aquellos días?, se preguntó, una frase que en opinión de Paco era una apelación a no esperar a que Dios haga nuestro trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues como tengo ahora mismo a Paco, si os parece, vamos a empezar por ese funeral del Papa. Iba a decir emérito, iba a incurrir en ese error porque yo sé que especialmente a quien le molesta ese término en referencia a Benedicto XVI es a Paco Maruenda. No me gusta nada, es un Papa no reinante, es decir, yo esas cosas que ha intentado el Papa Francisco un poco pues para situar como si fuera un arzobispo. Desmerecer. ¿Sabes? No, es un Papa, ha sido elegido Papa legítimamente, aparte es uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia Católica, no es un Papa, todos son respetables, incluso yo respeto al Papa Francisco, aunque a él le gusta más, no le gusta la gente como nosotros, le gustan los ateos, los agnósticos, los herejes, es decir, le gusta Lutero, critica la colonización española, que realmente fue una evangelización de América. Y creo que es recíproco, que a ellos también les gusta el Papa Francisco. Yo siempre me pregunto de que si a los católicos, a la mayoría, yo no te conozco a ningún católico, fíjate, mira que conozco muchos, yo tengo muchos amigos y situados, casi ninguno les gusta el Papa actual, ¿sabes? Y él debería de reflexionar por qué. Y luego, claro, todo esto de la teología de la liberación, yo la verdad es que como vosotros me conozco los santos evangelios, en ningún momento Jesucristo en su inspiración y en sus pláticas a sus seguidores, etcétera, habla de utilizar las armas contra los romanos o contra la jerarquía pues de la judía, es decir, al revés, el catolicismo, el cristianismo es una religión de paz, ¿no? Y por eso me venía a la memoria estos días que atacan al Papa no reinante, ¿no?, a Benedicto XVI, lo que dijo en Auschwitz, ¿no? Es decir, hago la similitud, vi una película que recomiendo bastante, ¿no?, que se llama La Conferencia, que es la reunión que tuvieron los dirigentes nazis encabezados por Heydrich para poner en marcha la solución final, ¿no? Es decir, que eran exterminar a 11 millones de judíos, ¿no?, nada más y nada menos. Dos horas. Tomaron la decisión en una isla al lado de Berlín, sí, Swansea, ¿no? Swansea, que es una casa... Duró poquísimo. Sí, fue terrorífico, ¿no? Y entonces por eso cuando se habla y hablaba al mal, etcétera, ¿no? Bueno, por tanto, para acabar, está muy bien que al Papa Benedicto pues se le hagan el entierro que le corresponde, la ceremonia, es decir, la ceremonia solemne. Y es verdad que Lidia Jiménez, ¿no?, la presidenta de la Universidad Católica de Ávila y directora de las Cruzadas de María, que es una organización muy potente y muy bonita en la Iglesia Católica, pues pida, pues efectivamente, es que es un doctor de la Iglesia, un santo súbito, ¿no? Bueno, de doctor a santo hay una... Son dos condiciones que reúne. Condiciones, ¿no? Pero como doctor, evidentemente sí, porque ha sido, yo creo que después de Pablo VI, el mayor teólogo que ha tenido la Iglesia, con mucha diferencia. Y no solamente un teólogo, él ha sido un filósofo, realmente, por otra parte, ha sido el mejor representante del espíritu europeo y, por otra parte, pues de esa fusión de la fe y la razón, o ese enriquecimiento mutuo que ha sido
uno de los rasgos del catolicismo en Europa, pese a lo que se diga, ¿no? Pese a lo que se diga, al gran espíritu de las universidades medievales, que son obra absoluta de la Iglesia Católica, y donde el espíritu de Europa estuvo más presente que probablemente ahora, en muchos aspectos. No había una unidad del espíritu, no había fronteras, no había una unidad del espíritu, había un idioma común y grandes caminos en los que los europeos podían encontrarse continuamente bien. Él lo hizo así, ha sido un escritor prodigioso al margen de un pensador sublime, ¿no? Hay algunas metáforas de Benedicto XVI, por ejemplo, el comparar la transubstanciación con la fusión nuclear era una... Bueno, a mí fue una metáfora que me dejó pasmado, que es realmente impresionado en su momento. Y hoy sí es un día histórico. Hoy va a ser el día en el que un papa muy seriamente enfermo va a encomendar a Dios el alma de un papa difunto. Histórico e inédito prácticamente en 6 siglos de historia. Y eso quizá, esa imagen, hay que conservarla, ¿no? No tiene parangón, ¿no? El ejemplo que se utiliza de hace 6 siglos, porque no fue exactamente lo mismo. El Papa no reinante se quedó en Roma, como es normal, mantuvo pues esa prudencia y esa... Yo no tengo ni idea si sean bien, mal, regular, hay opiniones absolutamente para todos. Sí que tengo el dato objetivo de la forma inaceptable con que trató al secretario de Benedicto XVI, que no lo hizo cardenal, lo cual es una muestra del rencor que anida en el alma de Francisco. A mí es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Cómo ha reaccionado. Yo no tengo ninguna proximidad con el Opus Dei, ni la he tenido nunca, tampoco antipatía, simplemente cualquier carisma de la Iglesia me parece respetable. Todo lo que sea intentar hacer cosas positivas me parece bien, ¿no? Pero ese ensañamiento, ¿no? Pues contra determinados grupos, ¿no? Cómo ha marginado, cómo ha permitido, cómo ha asaltado, ¿no? Y luego el entreguismo por ejemplo, de la Iglesia en España, ¿no? A mí, encabezado por Omeya y Osoro y todos estos arzobispos y cardenales que no han sido capaces de levantar su voz respetuosamente, como yo hago siempre, decir, oiga, pero Santidad, ¿cómo es que no viene usted a España con motivo del aniversario de Santa Teresa? ¿Cómo? Es decir, ¿a qué papa se le puede ocurrir no venir a España? Eso es absolutamente inaceptable, es muy desafortunado, ¿no? Un papa que no reconoce el papel impresionante, es que lo que llamamos la colonización, que en realidad es evangelización, que seguro se cometieron errores, eso no hay ninguna duda, como en toda obra humana, ¿no? Pero es que enseguida se reconoció la condición, el alma de la población originaria, que tampoco es que fueran ningunos santos, porque se dedicaban, como todo el mundo sabe, al exterminio y a hacer todo tipo de barbaridades. Los mitificados aztecas, cuando escuchamos al ignorante del presidente de México, AMLO, ¿no? Que no sé cómo es que surgió bueno, pero yo ya te he contado alguna vez que yo lo conozco personalmente, he tenido largas conversaciones con él y sé que no es tonto, y sé que por otro lado es bastante perverso, eso sí, pero no. Un señor que es doctor por la Universidad Autónoma de México, como su mujer, ¿no? Es decir, que son las mejores universidades del continente. España en 1554 creo que se instala la primera universidad precisamente en México. El año pido disculpas si me equivoco, ¿eh? Es decir, que aproximadamente enseguida ya pues se hizo toda una labor de evangelización. A los 20 años de la conquista, prácticamente. Es espectacular, ¿no? Lo que se hizo allí, ¿no? Entonces yo, pues este Papa, a mí me separa todo eso, ¿no? Y luego, la Iglesia aquí en España es una cosa, por ejemplo, a mí me miran mal, porque son cobardones, ¿no? Empezando por Omeya y todos sus colaboradores y tal, son cobardones, porque, vamos, saben perfectamente que lo de Santa Teresa es impresentable que no haya venido. Pero bueno. Claro que es impresentable, es decir, Santa Teresa, que es una doctora de la Iglesia, es una
Y de hecho totalmente contradictorio precisamente con la cantidad de veces que visitó España. Como Papa creo que fueron 3, pero sí anteriormente visitó mucho nuestro país. Y de hecho España sentía admiración, ¿no? Porque cuentan las crónicas hacia... El tratamiento de católica majestad, que es el único que existe en el mundo, que yo recuerdo. Solo los franceses son su cristianísima majestad, porque tenían que lidiar con la parte protestante. Enrique VIII, el Papa, desafortunadamente, lo nombró defensor de la fe. Sí. Y fue y promovió... La católica majestad es España. Hasta el siglo XIX y prácticamente el XX, ser español y católico eran sinónimos. Es decir, si eras español, eras católico. No había... Luego hay una cosa que planteabas que está muy bien, muy acertada, y es las raíces cristianas de Europa. Es decir, eso es un término que cualquier intelectual, cualquier catedrático, cualquier persona que haya leído, pues asume con absoluta naturalidad, como hablar de las raíces grecorromanas. Europa empieza cuando San Pablo pasa a Atenas. Sí. Ahí nace Europa. La idea cristiana de... Claro, porque está el cristianismo y Platón, y la filosofía. Pero tú fíjate, una religión que surge de un señor, ¿no? Lo digo respetuosamente, ¿no? Que forma parte de un pueblo que está en los confines del imperio. Es que no, imaginemos si ahora Israel pues está lejos, Palestina, imaginaos lo que era en aquel momento Judea, ¿no? De gente rebelde, que es ejecutado de una forma tan indigna y tan triste y tan horrible, ¿no? Como fue la crucifixión. Que es una religión que habla de igualdad, que habla de un único Dios, que dice que un senador romano y un esclavo son iguales, ¿no? Esa es la religión más importante del mundo y es una de las 3 religiones, como todo el mundo sabe, del libro. Que reivindica a la mujer por primera vez. La primera religión que la reivindica directamente. Que reivindica la libertad del hombre, la humanidad del hombre, de todos los hombres. De hecho, es decir, los indios en América son hombres y son cristianos, son católicos. De hecho, como se ha comprobado muchas veces, un presunto esclavo que trabajaba en las minas de plata en la Nueva España cobraba más que un minero que trabajaba en Alemania en la misma época. Es decir, pero que vimos también es símbolo de hubo abusos, por supuesto, claro que sí. Había encomenderos que eran absolutos tratantes de esclavos, algunos. Sí, pero eran juzgados, ¿eh? Enseguida se imponen las leyes de Indias, se traslada el derecho hispano, es decir, oye, por supuesto, claro, hay que mirarlo con la mentalidad del siglo XV, XVI, XVII, es decir, cada época no puedes mirarla desde la mentalidad de ahora, evidentemente. Los reyes no eran demócratas, es decir, lo que eran pues personas en general buenas, ¿no? Que intentaban que ese desarrollo que se producía, lo que llamamos colonización, de hecho, incluso si os fijáis, hay un dato histórico muy interesante. Nunca fueron colonias, eran virreinatos. Claro. Es decir, es una diferencia. Pues eso se construye en sociedad. En América del Norte, la parte colonizada por los británicos, eran colonias, ¿no? Es decir, que es una diferencia notable. Es decir, había una igualdad, era un virreinato, era igual de virreinato lo que había en los territorios hispanos que el virreinato en Italia, los virreinatos que habían en Italia, ¿no? Y eso es una diferencia de cómo se afrontaba ese proceso, ¿no? No era solamente la simple conquista, la simple rapiña, no es verdad. Pues que no había, si es que al final, perdona Paco, bueno, esto lo hemos hablado tantas veces tú y yo, al final la parte más importante del comercio de la India se producía entre las Indias. Al final ya no es España, es la Nueva España, o sea, México comerciando con Perú. Estas, a su vez, con Filipinas. No, porque ya habían constituido sociedades muy importantes que tenían relaciones entre ellas. La clase dominante, la clase alta, ya no eran españoles. ¿No? Estaban mezclados con los nativos.
Eso es un elemento clave, lo que acabas de sacar. Por favor. Fíjate, hay un título nobiliario que a mí me parece muy interesante, se llama Duque de Moctezuma en España, ¿no? Claro, es decir, no hubo racismo, ¿no? Por parte de lo que es decir, la gente se casaba con quien quería, luego había gente que se casaba, que no se casaba, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el hecho, la condición de ser, azteca, ¿no? O ser inca, etcétera. Las hijas de Moctezuma estaban casadas con capitanes de Cortés. ¿Sabes? Esos son datos históricos objetivos, ¿no? Por eso existe el ducado de Moctezuma, que como su nombre indica, desciende de Moctezuma. Bueno, ese daño que ha hecho también la leyenda negra. Yo sé que ambos... Pero ahí, ¿sí? A pesar de todo esto, es decir, lo importante es que hoy van a enterrar a un papa cuya obra, me atrevo a aventurar, va a ser trascendental en los próximos tiempos. Y porque se leerá engrandecida el día de mañana, en un sí, futuro. Sí, seguro. Es una obra de una calidad intelectual extraordinaria, y luego está traspasada por una fe tan creadora, tan pura, tan humana y al mismo tiempo tan sacra, que no sé, es difícil, será difícil enterrar ese legado, en mi opinión. Bueno, me consta que ambos sois muy, pero que muy previsores, con lo cual yo supongo que la carta a sus majestades la tenéis escrita ya desde hace tiempo y enviada. Yo también lo hice y no sé si se puede confesar, no sé si es que luego no se cumple o no, pero yo en su día lo he pedido en tantos frentes que, bueno, a ver dónde toca, que me tocase una casa, una pequeña casa, la más pequeña, da igual, me conformo con la de una habitación, de Caledonian, ese maravilloso proyecto que nos ofrecen muy cerquita del centro de Madrid, en la calle Javier Ferrero, donde la innovación tiene su principal seña de identidad. Tienen toda la información, todas las imágenes y todo lo que ustedes requieran ahora mismo en la página web caledonian.es, y nos vamos a tomar nuestra porción hoy del Colacel, que nos va a adelantar ya Lucía Prieto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Que me gustan a mí los villancicos, me encantan esta época del año para escuchar. Sí. Hay unos que tienen en el Ayuntamiento de Lope de Vega preciosos, que los ponen pocas veces, pero son una... Bueno, pues te está escuchando ahora mismo la concejal de Cultura, que entiendo que de esto tendrá parte de culpa, digamos, la señora Andrea Levy, que ayer la vimos, que estaba ya con los emisarios de sus majestades intercambiando confesiones. Eso solo puede significar una cosa, y es que sabe mejor que nadie cómo se va a poder desarrollar esta noche esa cabalgata de sus majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar. Andrea Levy, buenos días. Muy buenos días, feliz años a todos. Bueno, feliz año. Ya están aquí los Reyes Magos, me lo anunciaron ayer esos emisarios reales que pues estuvieron paseando y saludando a los niños madrileños y a aquellos que nos visitan por estas fechas en Plaza Mayor. Y sin duda alguna pues está ya todo dispuesto a lo largo del recorrido de Castellana para que se celebre esa tradicional cabalgata, pero con algún toque innovador que traemos especialmente estos años para honrar esta visita de los Reyes Magos. Y no sé si nos puede desvelar. Pues este año, como novedad, bueno, nosotros queremos concebir la cabalgata de Reyes con toda la tradición que supone, pues la llegada, la anunciación con la estrella de Oriente de los Reyes Magos, y tanto las carrozas de los tres Reyes Magos y sus comitivas, pero hacer a la vez de este acontecimiento, ya que es tan seguido no solo en nuestro país, sino también en toda Iberoamérica, hacer de este hecho todo un acontecimiento cultural. Y este año han puesto los focos en nosotros dos compañías internacionales, una que además va a estar a las 11 en Plaza de Oriente haciendo un adelanto del espectáculo de Bandieris, que son estos acróbatas napolitanos que lanzan, ¿no?, estas banderas de la tradición renacentista.
Y luego vienen 2 marching bands, no sé si las tenemos en el imaginario, pero son las bandas vinculadas a bandas de música vinculadas a las universidades o a los colegios mayores, en este caso de Iowa, de la Universidad de Iowa y de la escuela de Pittsburgh, que bueno, pues nos deleitarán con su música, también anunciando la llegada de los Reyes Magos. Bueno, y para que nada salga mal, y teniendo en cuenta además que son actos multitudinarios con niños pequeños, y aquí conviene recordar la importancia de no perder de vista a los más pequeños debido a las, siendo un sitio tan concurrido, quienes van a trabajar incansablemente para velar por nuestra seguridad serán nuestros policías, los agentes de seguridad, cuya presencia, siendo hoy un día tan especial y tan simbólico, me imagino que se habrá reforzado. Claro, hay un refuerzo de policía municipal, de esos 400 agentes que van a estar velando pues por la seguridad, porque no hay aglomeraciones, porque todo discurra con total normalidad, además de reforzar tanto las líneas de la MT. Hoy es el día, por ejemplo, de mayor afluencia en metro en la ciudad de Madrid, y bueno, nosotros recomendamos pues que se asista en transportes de público, que se asista a pie aquellos que puedan, pero si no, bueno, pues también hay un refuerzo de agentes de movilidad para velar, bueno, pues que todo transcurra de la mejor manera posible desde su inicio a las 6:30 hasta el final, poco pasadas las 9 de la noche, en la que los Reyes Magos pues ya se tienen que poner en faena a llevar todos los regalos a las casas de los niños madrileños. Pero sí, sin duda alguna, todo está pensado para que sea una noche inolvidable. Bueno, ¿usted ha sido buena este año? Yo siempre he Se sido. lo pregunto, porque si no, Melchor especialmente no va a depositar regalos en su árbol. Melchor, Gaspar y quizás este año Baltasar. Pero nosotros sabemos, Andrea, que tiene una especial querencia por uno de ellos. Le invito a que escuche este momento. Creo que la principal preocupación que había era si los reyes iban a ser los mismos, especialmente Gaspar. Sí, La es principal preocupación que había si los reyes iban... Un pamplonés que tuvo mucho éxito. Todos los reyes siempre son los mismos. O sea, no solo Gaspar. No solo Gaspar. O sea, Gaspar repiten todos. Gaspar repiten todos como no puede ser. Esto es como las listas cerradas y bloqueadas. Las sorpresas Gaspar. La sorpresa no. Gaspar, o sea, Gaspar repite. Gaspar repite. Bueno, Gaspar repite, nos lo confesó aquí en este programa el pasado 19 de diciembre el alcalde Martínez Almeida. Y creo que era dirigido para usted. Los 3 Reyes Magos siempre son los mismos, y bueno, pues esta noche yo invito a que se pongan las miradas todos los Reyes Magos, porque todos cumplen con su función majestuosa y de magia y de ilusión. Pero sí, claro, nosotros pues hacemos que siempre vengan los mismos Reyes Magos, los auténticos, los que tienen a Madrid. Bueno, no le vamos a robar más tiempo, que sé que los Reyes no son los únicos que tienen que trabajar a estas horas a destajo para que todo esté perfecto esta noche de Reyes. Suerte y felices Reyes. Seguro. Un abrazo. Y buena noche de Reyes para todos. Gracias. Un abrazo. Hacemos una pausa y continuamos en Es la Mañana de Federico. Desde Es Radio, feliz Navidad. Son las 9:14 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Estamos muy pendientes de ese funeral que va a arrancar en cuestión de minutos. Ya reina el silencio en esa plaza. Solo se ha roto en ese fuerte aplauso que ha acogido la aparición del ataúd en esa puerta principal de la Basílica de San Pedro. Por cierto, que hay una densa niebla ahora mismo en Roma. Estamos viendo las imágenes del Vaticano, y esa niebla también hoy se hace muy presente aquí en nuestro país. De hecho, hay alerta amarilla instalada en buena parte de las provincias de Castilla y León, de Castilla-La Mancha y de Extremadura. Bancos importantes de niebla, así que toda precaución es poca, especialmente un día como hoy, donde hay tanto tránsito en las carreteras. Y las temperaturas, ya se lo hemos advertido, hace mucho frío, y más que va a hacer cuando los cielos y cuando el sol desaparezca y empiece sobre todo la noche. 3 grados ahora mismo
en Madrid, camino de los 10 en las horas centrales del día. En Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas van a gozar hoy de 23 grados y la mínima hoy, en honor a tomarse cuesta, en Burgos y acompañados, eso sí, de Soria, con 3 grados bajo cero. Beatriz García, si te parece, vamos a empezar recomendando a nuestros oyentes Lunfai. Muy bien, Sara, pues Lunfai es una oportunidad para que las empresas sean todavía más atractivas para su plantilla. Esta herramienta permite a cualquier negocio anticipar la nómina a sus empleados cualquier día del mes, cuando más lo necesiten. Y lo mejor es que es gratis para la empresa. Ellos lo gestionan todo desde la aplicación del móvil. Bueno, y ahora sí, ¿cómo ha abierto la bolsa? Pues el IBEX 35 abre en rojo. El selectivo madrileño parece que termina con la buena racha de esta semana, en la que ha ganado un 4% y pierde ahora mismo un 0,34% y lucha por mantener los 8.500 puntos que alcanzó ayer. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, Wall Street también terminó en positivo después de que la Reserva Federal publicara las actas en las que anticipaba su apuesta por mantener los tipos de interés elevados, y hoy vamos a estar muy pendientes también de los datos de empleo del país. Bueno, pues se lo vamos a ir contando, por supuesto, en Libre Mercado. Muchísimas gracias, Beatriz, y felices Reyes. Felices Reyes a todos. Son las 9:19 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias, y en conversación ya con el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez. ¿Qué tal? Buenos días, feliz año. Muy buenos días, feliz año nuevo a todos. Bueno, si me permite, antes que nada, le voy a poner 3 sonidos de esa disputa que estamos reviviendo, histórica, por otro lado, a cuenta del trasvase Tajo y Segura. Vamos a escuchar por este orden a Isabel Rodríguez, a la ministra del Gobierno, junto al presidente de la Comunidad Valenciana, al señor Ximo Puig, y a una que usted conoce bien. Hemos preparado unos informes que han sido aprobados en la Mesa del Agua, que han sido elevados al Consejo de Estado, y en los que ni más ni menos de lo que se trata es de poner al Tajo un nivel de caudal ecológico que hasta ahora no tenía, dando cumplimiento con ello a la normativa europea y también a las sentencias del Tribunal Supremo en esa dirección. Se ha cambiado sustancialmente y nosotros, desde luego, pensamos que lo que se acordó en el Consejo Nacional del Agua tiene que mantenerse. Y en cualquier caso, si no se debe mantener, porque hay alguna cuestión que el Gobierno ahora quiere cambiar, pues debería ser sustanciarse en el propio Consejo Nacional del Agua e intentar llegar a un acuerdo. No queremos confrontar con territorio, lo que queremos es defender la justicia, y por fin se está haciendo justicia. Por lo tanto, dentro de el admitir o comprender que reaccionen de esta manera o que quieran seguir peleándolo hasta el final, nosotros tenemos la confianza absoluta de que el Gobierno va a salir adelante. Bueno, aquí hay 2 bandos, por un lado Gobierno y Gobierno Autonómico de Castilla-La Mancha, y por el otro Comunidad Valenciana y Región de Murcia. ¿Quién engaña, a su juicio? Bueno, yo creo que lo más preocupante de todo es que efectivamente hay bandos, porque con el agua el socialismo siempre ha querido llevar a cabo una guerra, y lo triste es que solo hay un ganador. Y el ganador es el ecologismo radical. El ganador es esas políticas integristas de izquierdas que se alejan mucho de las necesidades de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Y ahí es donde yo quiero centrar el discurso. Porque, mire, yo soy presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Yo voy a presidir Castilla-La Mancha a partir del próximo mes de mayo. Y mi preocupación es que mis agricultores y mis ganaderos en Castilla-La Mancha puedan llevar a cabo unas explotaciones agrícolas y ganaderas con el agua suficiente para que sean productivas. Y mi preocupación es que haya un acuerdo nacional por el agua, un pacto nacional por el agua, que permita que la política de agua sea una política de Estado que garantice que el agua sea un elemento de riqueza y no un elemento bélico. Es que ese es el camino que tenemos que emprender. El problema no es quién miente, porque nos mienten los dos. Nos mienten los socialistas de un lado y los socialistas de otro lado, porque viven amparados en la mentira permanente del socialista Pedro Sánchez. Pero lo que los castellanomanchegos y lo que los españoles están esperando oír es que hay un pacto nacional por el agua y hay una postura común del conjunto de los españoles que nos permite garantizar que a los agricultores, a los ganaderos, el agua se les va a suministrar como un elemento de riqueza, de prosperidad, de futuro para España, y que vamos a hacerlo con esa conciencia nacional que nos va a permitir que España siga creciendo y siga avanzando. Y eso hoy, en manos del socialismo, está muy, muy, muy lejos. ¿Pero está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que decía la señora Cristina Maestre? No, yo por supuesto que estoy en desacuerdo, porque si usted le pregunta a los agricultores y a los ganaderos de Castilla-La Mancha, les dirán que no tienen más agua. Eso sí es sencillo. No hay más que hablar con los regantes de Castilla-La Mancha. Yo me he reunido con ellos estos días. ¿Sí? No hay más que pasear por explotaciones agrícolas y ganaderas de Castilla-La Mancha. Yo lo he hecho estas Navidades.
y preguntarles qué perspectivas de agua tienen para el próximo curso. Tienen menos agua que hace 20 años. Tienen menos derechos de acceso al agua que hace 20 años. Lleva 40 años gobernándoles el socialismo en Castilla-La Mancha, excepto un paréntesis de 4 años. Y en esos 40 años donde les ha gobernado el socialismo, lejos de mejorar la capacidad de acceso al agua, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, lejos de mejorar los regadíos, lo que hoy tenemos es más dificultades de acceso al agua. Por lo tanto, ¿de qué le han servido a los agricultores y a los ganaderos de Castilla-La Mancha 40 años de socialismo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y cuando el Partido Socialista y el presidente de Castilla-La Mancha quiere sacar pecho y quiere hablar de si está venciendo o no venciendo otras autonomías, mire usted, si aquí lo que hay que hacer es conseguir que el conjunto del país, que España tenga garantizada una política hídrica de Estado, que evite el enfrentamiento por el agua, que evite ese discurso bélico del agua y que garantice a los agricultores y a los ganaderos de nuestro país y por supuesto a los de Castilla-La Mancha un futuro de oportunidades y de riqueza en torno al agua, que es un elemento de riqueza, no un elemento de guerra. Bueno, si las cosas le salen, digamos, a pedir de boca el próximo 28 de mayo, y tanto usted como el señor Mazón en la Comunidad Valenciana se hacen con las riendas de las presidencias autonómicas de sus respectivas comunidades autónomas, ¿cómo van a impedir ustedes dos evitar que en el futuro sean precisamente ustedes dos del mismo partido político quienes se enfrenten, como lo hacen ahora, por ejemplo, el señor Chimo Puig y Emiliano García Paje? Yo espero que por el bien de los valencianos, a los que yo quiero muchísimo, que son paisanos y vecinos, por el bien de los valencianos espero que Carlos Mazón sea el presidente de la Comunidad Valenciana a partir del próximo mes de mayo, porque sin lugar a dudas será una buena noticia, no solo para Valencia, sino que será una buena noticia para España. Y yo estoy convencido de que en Castilla-La Mancha el Partido Popular va a gobernar y yo voy a ser el presidente a partir del mes de mayo. Eso sin duda alguna va a cambiar la posición en materia de agua, porque nos va a alejar de ese enfrentamiento y de esa posición bélica. El Partido Popular, y lo ha dicho el presidente Feijóo, lo dijo además en Guadalajara, en una visita que nos hizo hace ahora algunas semanas, tiene muy clara cuál es su posición en materia de agua. La primera es garantizar un pacto nacional por el agua, para que haya un acuerdo nacional por el agua, que no será sencillo, que no será fácil, que habrá que negociarlo, que habrá que apoyarse en las opiniones de los técnicos y de los expertos en materia hídrica, pero un pacto nacional por el agua en el que todos podamos tener garantizados la defensa de nuestros intereses y que habrá que negociar con inteligencia, con profesionalidad y con rigor en los próximos meses. En segundo lugar, garantizar la prioridad de la cuenca cedente, lo dijo el propio presidente Feijóo, con el fin de que aquellos lugares que estamos cediendo agua pues tengamos garantizados cubrir nuestras necesidades. Oiga, en Castilla-La Mancha, desde que Paje está en gobierno, en distintas responsabilidades, se han traspasado más de 6.000 hectómetros cúbicos, pero es que con él al frente del Consejo de Gobierno casi 2.000. Por lo tanto, nunca nadie ha traspasado tanta agua en Castilla-La Mancha que con un gobierno socialista. Por lo tanto, hay que garantizar la prioridad de la cuenca cedente. Y en tercer lugar, hay que garantizar la racionalización de los usos en destino, para que podamos conseguir que el agua sea un elemento de riqueza. Y eso va a implicar una negociación que no será sencilla, que no será rápida, que tendrá que tener mucho componente técnico y que habrá que escuchar a los expertos para poder tomar decisiones desde un punto de vista técnico con una alta cualificación, pero que le puedo garantizar, y esto es muy importante, que el objetivo fundamental de Carlos Mazón, de Paco Núñez, del presidente Feijóo, del Partido Popular, cuando hablamos de agua, es asegurar que nuestros agricultores, que nuestros ganaderos puedan mejorar sus explotaciones, la viabilidad y la rentabilidad de sus explotaciones, y con ello puedan mejorar la economía de nuestro país utilizando el agua. Desde luego, nosotros lo que no vamos es a dejarnos arrastrar por los intereses de ese ecologismo radical que muy poco beneficia al conjunto de nuestro país, y sí vamos a dejarnos pues asesorar por esos agricultores y ganaderos que cada día a pie de terreno están trabajando por el futuro de España. Bueno, hoy recuerdan una magistral pieza nuestro compañero Pablo Molina en Libertad Digital, que justo ahora se cumplen 20 años, lo llama él, de la mayor traición, y mira que ha habido unas cuantas, del Partido Socialista a España, donde ahora mismo, hoy por hoy, hay municipios ribereños del Ebro del Duero que tienen restricciones de agua en verano, especialmente en esas épocas tradicionales de sequía. Quizá viniendo y recordando lo que sucedía
día precisamente. No sé si en esa idea, en ese pacto que usted menciona, ojalá que así sea, por el agua, se recuperaría de alguna forma, evidentemente cambiándolo porque han pasado muchos años, el Plan Hidrológico Nacional que auspició el Partido Popular, pero que directamente de un plumazo se cargó el señor Rodríguez Zapatero. Mire, yo he sido presidente de la Diputación en Albacete y yo he tenido que llevar agua a municipios de mi provincia que en verano multiplicaban su población y que con los usos de agua que teníamos no podíamos ni tan siquiera garantizar el consumo humano. Por lo tanto, oiga, yo en Albacete, y me consta que en otras diputaciones de Castilla-La Mancha también ha sido así, tenemos que garantizar, cuando se multiplica nuestra población en verano, que el agua para el consumo humano pueda llegar en la cantidad suficiente. Eso es un drama, porque lo es para las explotaciones agrícolas y ganaderas y lo es para el consumo humano. Y por lo tanto lo que tenemos que tener es una perspectiva global, una perspectiva nacional. Por eso hay que hacer una política de agua nacional y por eso es fundamental. Tuvimos un pacto y Zapatero se lo cargó. La primera vez en la historia que ha habido un pacto en nuestra democracia para garantizar el agua como un elemento de desarrollo para todo el país, en la que todas las comunidades autónomas se ponen de acuerdo. Y cuando se negocia y se ponen de acuerdo, todo el mundo sabe que en una negociación hay que apoyarse en criterios técnicos, hay que ceder, hay que ser generoso, pero hay que tener un objetivo final, claro, todos, compartido, que es el de garantizar el agua como un elemento de desarrollo para nuestro país. Y eso se consiguió con un gobierno del Partido Popular. Y fue Zapatero y el socialismo quien de un plumazo se lo cargó. Claro, si Zapatero se cargó la política común de agua con la que todos los intereses generales del país estaban representados, y Sánchez, que es un discípulo aventajado de Zapatero, nos habla de agua, desde luego lo que nos genera es tener una tremenda preocupación. Y yo le puedo garantizar que en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha, agricultores y ganaderos viven con mucha preocupación la política de agua socialista que les ha abandonado y que para nada les representa. Bueno, iba a decir que íbamos a cambiar de tercio, aunque como usted bien dice, me temo que el agua siempre ha sido un elemento de confrontación política y más especialmente que sale siempre a flote cada vez que se acercan las elecciones, como es el caso actual. Pero a ustedes hay que decirles que ya les ha tocado en parte la pedrea, al menos si nos fijamos en lo que dicen las encuestas, ese trasvase, hablando de trasvase, de votos ante la desaparición de Ciudadanos. No sé qué encuestas ahora mismo disponen ustedes, si están convencidos de que así va a ser, de que usted va a ganar las elecciones y sobre todo de que va a atraer a mucho votante que en su día votó a la formación naranja. Nosotros las encuestas que maneja el Partido Popular, que por otra parte coinciden con las encuestas que las casas demoscópicas serias y rigurosas han publicado en distintos medios de comunicación de ámbito nacional, también medios de ámbito nacional con seriedad y con una trayectoria contrastada, pues esas encuestas lo que nos dicen es que hoy el Partido Popular en Castilla-La Mancha podría formar gobierno. Quedan 5 meses y créame que yo no estoy pensando en encuestas, sino que estoy pensando en Castilla-La Mancha y en el futuro de los castellano-manchegos. Yo estoy convencido de que en mayo vamos a ser capaces de que la alternativa política que estamos construyendo al socialismo en Castilla-La Mancha tenga un gran apoyo. Porque el proyecto del Partido Popular de Castilla-La Mancha es un proyecto que hemos construido con todos. El proyecto de Paco Núñez, mi proyecto, es un proyecto que engloba a todos. Y yo le puedo garantizar que estamos trabajando para que el conjunto de los castellano-manchegos nos sintamos representados en un proyecto de cercanía, en un proyecto de empatía, en un proyecto que tiene a Castilla-La Mancha muy presente y que además lo hace desde un punto de vista muy español, porque yo soy castellano-manchego y me siento castellano-manchego, pero lo soy porque me siento profundamente español. Y por eso quiero una España fuerte, una España unida y una defensa de España férrea para que a Castilla-La Mancha le vaya bien. Nosotros tenemos muy claro que el actual socialismo en Castilla-La Mancha está blanqueando al socialismo de Pedro Sánchez. Los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso votan a pie juntillas todo lo que les dice Pedro Sánchez. Si hay que votar la malversación, votan la malversación. Si hay que votar la sedición, votan la sedición. En definitiva, han modificado el Código Penal los socialistas de Castilla-La Mancha, o han aprobado una ley los socialistas de Castilla-La Mancha por la que violadores y abusadores sexuales están saliendo a la calle, están rebajando sus penas. Ese es el socialismo de Castilla-La Mancha, que está blanqueando permanentemente a Sánchez, porque Paje y Sánchez son lo mismo, porque son socialistas, dirigentes del Partido Socialista, que son en este momento un problema para España. Y por eso yo creo que el Partido Popular
va a gobernar en Castilla-La Mancha, porque tenemos claro un proyecto que es el de todos. El proyecto de Paco Núñez con Todos es un proyecto que engloba al conjunto de los castellano-manchegos, que se sienten profundamente españoles, que nos sentimos profundamente españoles y que nos sentimos profundamente castellano-manchegos, y que tenemos claro que solo en una España unida, en una España fuerte, podemos desarrollar un proyecto para una Castilla-La Mancha de futuro y de oportunidades. Bueno, Paco, sabe que aquí tenemos especial además querencia por su tierra, por Castilla-La Mancha, algunos de nuestros tertulianos, uno en especial, que es Tomás, que le quiere formular una pregunta. Sí, buenos días. Mire, yo quería hacerle una pregunta muy alejada y mucho menos importante que de las que ha estado respondiendo hasta ahora, que es sobre el asunto del concejal suyo en Cabanillas del Campo, al que creo que han abierto un expediente informativo por haber cantado el Cara al Sol en una discoteca al cabo de la noche, vamos. Un acto a título privado. Y a título privado. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Buenos días, Tomás. Lo primero, efectivamente, nosotros, cuando tuvimos conocimiento de la noticia, procedimos según marcan nuestros estatutos, que no es otra cosa que iniciar la apertura de un expediente informativo para que el Comité de Derechos y Garantías pueda dilucidar sobre los hechos acontecidos y pueda tomar una posición. A mí lo que me gustaría también es saber si el Partido Socialista de Castilla-La Mancha va a abrir expediente a los diputados socialistas en el Congreso que están votando una injerencia en la división de poderes de nuestro país, poniendo en riesgo el futuro de nuestra democracia. Eso es tremendamente grave también. Me parecería importante también saber si el Partido Socialista va a abrir un expediente a aquellos diputados que han decidido modificar el Código Penal para que los sediciosos dejen de ser delincuentes. O si van a abrir expediente a los diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, que han decidido votar la modificación del Código Penal, para que se pueda modificar el delito de malversación y que quienes han sido condenados por una sentencia firme por corrupción dejen de ser delincuentes porque al ser socios parlamentarios de Pedro Sánchez ya no son corruptos. Yo creo que hay que ser mucho más serios. Nosotros hemos procedido según nuestros estatutos, hemos actuado con el estatuto en la mano como procedía, pero yo creo que el Partido Socialista debería de dar muchas explicaciones todavía sobre qué tipo de sanciones va a llevar a cabo para con aquellos diputados en el Congreso de los Diputados que están atacando directamente a nuestra democracia. Y no he oído al presidente de Castilla-La Mancha hablar de esta cuestión. Quizá porque él mismo esté dando instrucciones a los diputados socialistas en el Congreso de que voten lo que pida Pedro Sánchez, aunque eso implique poner en riesgo la unidad nacional. Mire, yo me siento profundamente español. Soy de Albacete, soy de Castilla-La Mancha y soy español. Y quiero a mi país y siento pasión por mi país. Y además tengo una cosa muy clara. Solo podremos ser una comunidad autónoma de oportunidades, solo podemos ser una región con futuro dentro de una España fuerte y dentro de una España democrática y dentro del respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Y lo que está llevando a cabo durante estas últimas fases el Partido Socialista de Sánchez y el Partido Socialista de Paje es un ataque a nuestra democracia, a nuestra Constitución, a nuestro Estado de Derecho y a la unidad de nuestro país. Y eso pone en riesgo el futuro de España, eso pone en riesgo el futuro de nuestro país. Y los que somos hijos de la democracia, pues tenemos que garantizar que la unidad nacional se mantenga para poder garantizar un futuro de oportunidades para el conjunto de los españoles. Nosotros, y con esto termino, hemos abierto un expediente porque los estatutos nos dicen que tenemos que velar por la imagen de nuestro partido y por si hubiera algún perjuicio para nuestra organización. Hemos cumplido con nuestra obligación. Pero el Partido Socialista de Castilla-La Mancha debería también de dar explicaciones sobre si va o no a abrir expedientes a los que están atacando a la unidad de nuestro país. Mire, por si le sirve de referencia, hace unos pocos meses hubo una reunión del Partido Socialista en el castillo de los duques de Medinaceli y Jadraque. Y después de la comida, supongo que ya animados por los brindis, pusieron la Internacional a toda pastilla que se oía en toda la plaza y hubo un griterío enorme apoyando el himno, que digo yo que es algo parecido. Sí, pero yo insisto que me quedo con lo más importante, porque al final lo más importante es si el conjunto de los españoles y de los castellano-manchegos
viven mejor con las actuaciones que llevamos a cabo los políticos. Porque yo estoy en política y entiendo que la mayor parte de los que hemos decidido participar de la vida pública hemos venido a la política para servir y para ser útiles y para que con nuestras decisiones y que con nuestro trabajo el conjunto de nuestros paisanos vivan mejor. Yo así he actuado cuando he sido alcalde, cuando he sido presidente de la Diputación, y le garantizo que así actúo ahora como líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, y que eso es lo que me mueve para ser presidente de mi tierra, ser presidente de Castilla-La Mancha. Trabajar para que mis decisiones sirvan para que mis paisanos vivan mejor, y trabajar para que mis decisiones sirvan para que mi país sea más fuerte. Y por lo tanto, hoy lo que está en riesgo es precisamente la fortaleza de nuestro país. Por supuesto. Y eso es lo que tenemos que defender desde cualquier punto de vista, desde una política que crea en la democracia y que crea en el futuro de España. Y en eso, desde luego, va a estar el Partido Popular, del presidente Feijóo y de Castilla-La Mancha. Paco Núñez, presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, ánimo, que le queda todavía un largo recorrido hasta las elecciones. Muchísimas gracias. Hablamos en mayo, felices. Un buen año y una buena noche de Reyes, que es una noche preciosa. Los que tenemos hijos pequeños como yo, que tengo 3, les garantizo que es una noche preciosa que hay que disfrutar. Bueno, pues le deseamos lo mismo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, Silvia, hoy es un día imprescindible y no solo hablamos del Día de los Reyes, sino es que es el día 5 y todos los días 5, y da igual que caiga, por ejemplo, en un día de Reyes o en un festivo, tenemos una gran noticia. Sí, porque hoy es el día en el que los clientes de Alquiler Seguro van a recibir el cobro, y además, antes de que se me olvide, quiero felicitarles porque están cumpliendo 15 años ya sabéis, Alquiler Seguro es la empresa que garantiza el pago puntual de la renta el día 5 de cada mes, como dices, y además nos asesora para encontrar al inquilino perfecto. Gracias a su gran red con más de 45 oficinas y 400 profesionales a nuestra disposición, vamos a poder alquilar nuestra vivienda de una forma muy cómoda y segura. Llame ahora a Alquiler Seguro al teléfono 910 770 y 775. 910 775 775, o visite, se lo prefiere, alquilerseguro.es. Ya saben, Alquiler Seguro, 15 años ya, mejorando el mercado del alquiler. Y como nuestros oyentes son tremendamente obedientes, seguro que te han hecho caso cuando te han escuchado a las 8 de la mañana, que les has recomendado y les has dicho que te dijeran sus listas de deseos, que ¿no? hayan escrito, ¿no?, esas cartas a los Reyes Magos. Lo que se pueda confesar, claro, Eso. evidentemente, porque si no, igual... No, solo lo que se pueda confesar. Aquí siempre lo que se puede confesar, y hemos recibido, te puedes imaginar, bueno, pues respuestas muy diversas, y quejas. También hemos recibido quejas, porque, bueno, quejas o resignación, me atrevería a decir, pobrecitos los valencianos, Azud, Oltra, y es que encima no tienen Reyes Magos ellos. Ahora, no sé si te acuerdas, siguen sin Reyes. Tienen 3 magas, es verdad, llamadas las magas de enero: libertad, igualdad y fraternidad, sororidad, y que además son republicanas, lo tienen todo. Bueno, afortunadamente en el resto de España sí que van a llegar esta noche Melchor, Gaspar y Baltasar, si hemos sido buenos, si no, no. Y tras la pausa vamos a escuchar los deseos. Les falta oyentes. Resiliencia, también podría ser. No des ideas. Gracias, una pausa. Es Radio. Felices fiestas. Bueno, Silvia Rivero, vamos a escuchar a los oyentes, si te parece. Sí, bueno, os voy a avanzar. Los magos de Oriente vienen este año más ligeros de regalos que nunca, y no penséis mal, no es por la inflación, Oye, es porque no. Tendría todo el sentido. Tendría todo el sentido, pero no, porque lo que pasa es que lo que están pidiendo nuestros oyentes no es que les traigan algo, sino que se lo lleven. Valencia no hay Reyes Magos. Desde que tenemos en vez de alcalde un alcaloide, tenemos reinas magas de estas que son republicanas. Yo le voy a pedir a los Reyes que mañana deje un bonito día para terminar la aceituna, que ya solo me queda un día nada más para terminar la campaña de la aceituna. Bueno, yo a los Reyes Magos les pediría que en mayo el pueblo español vote con sensatez para quitar del gobierno a esta cuadrilla de impresentables. Lo único que pido, que ya de una puñetera vez que cambie el gobierno aquí en España, y desde luego también pido salud, porque si no cambia este gobierno, España el año que viene los Reyes solo van a poder dejarnos a todos piedras, porque no va a ser ni carbón. Yo le voy a pedir a los Reyes Magos salud, por supuesto, democracia, por supuesto, la libertad y la ley que viene junto con la democracia, y después que se vuelva otra vez al estado del bienestar
que España tenía no hace muchos años, donde la gente normal, la clase media, que ahora es clase pobre, llegaba a final de mes, incluso ahorraba e incluso se compraba un piso. Mi carta a los Reyes este año no les he pedido que me traigan nada. Los únicos que les pido es que se lleven al presidente del gobierno y a todo su séquito. Les voy a pedir que cuando se vayan se lleven a este gobierno. Una cosa muy fácil y muy sencillita para ellos, que son magos, que esta noche cojan y se lleven consigo a Pedro Sánchez, a todo su gobierno y a todos aquellos enchufados que han colocado en cualquier ministerio, organismo, y que se los lleven a un sitio cercanito, así, un sitio cercano, por ejemplo, Io, una luna de Júpiter. O a Oriente, ¿no? Puestos a elegir destino. Bueno, está claro que si alguien puede hacerlo son los Reyes Magos. Habría que hacer un ni campamento siquiera de malos, ¿sabes? Y llevarlos a todos, ¿no? ¿Sabes? Es decir, tenerlos allí y que bueno, yo no le deseo ningún mal ni nada. No, claro, y nuestros oyentes tampoco. Se lo están diciendo. Que se vayan, ¿sabes? Están diciendo efectivamente que hay que recuperar básicamente el gobierno de España. Los campamentos de malos. Sí. A mí yo me gustaría tener un superpoder, que te vas a reír, es una confesión, ¿no? Y es cuando ves a alguien malo, ¿no? O alguien que te hace un corte, y siempre pienso, me gustaría tener un botón y ahora que se encontrara en medio de Moscú, ¿sabes? O en Australia, ¿sabes? Con su coche en medio del desierto australiano, no le deseo ningún mal, ¿no? Me parece el mejor superpoder del mundo, ¿no? De decir, ¿sabes? Sí. Mandarlo lejos, ¿no? Fuera de tu vida. Bueno, ahora fuera bromas porque la cosa peligra, la situación en la que estamos viviendo a raíz de esto mismo que pedían nuestros oyentes, ¿no? De lo que pueda pasar en estos meses hasta que lleguen, que queda un año, ojo, para las elecciones generales, que pueden pasar muchas, pero que muchas cosas. Y me quiero centrar ahora porque lo estamos comentando. La peor de la política, como sabes. Una vez le preguntaron a Macmillan cuando había dejado ya de ser primer ministro, qué era lo peor que tenía la política. Y él dijo, los acontecimientos. Lo peor son los acontecimientos. Y es verdad. Bueno, lo pues que pueda ocurrir de aquí hasta entonces. Pues sí, 12 meses donde ya no solo los acontecimientos donde nosotros no tengamos nada que hacer, los que sean de fuera, sino directamente y los que se hagan o se promuevan desde dentro del Ejecutivo, y entre ellos, ya lo saben, el asalto del Tribunal Constitucional. Y de ello quería hablar particularmente porque hoy tengo como tertuliano a Maruenda, que de esto sabe bastante. Estábamos hablando de las declaraciones, si no recuerdo mal, del pasado lunes, de la nueva magistrada del Tribunal Constitucional, de María Luisa Segoviano. Yo decía recientemente que fueron, que muchos consideraron que muchos, entre ellos me incluyo, malinterpretamos sus palabras, porque lo que trataba de hacer, ¿no?, la magistrada del Constitucional es, ante el previsible recurso que se pueda iniciar en el Tribunal Constitucional, evitar que en el futuro ella sea recusada. No, esa es la clave. Yo he oído... Primero, yo creo... Ella comete un primer error, es aceptar una entrevista. Y parecerá un contrasentido que lo diga yo, que dirijo un periódico, que soy periodista, pero claro, un magistrado constitucional se tiene que ir con mucho cuidado, que es la cuestión que se está diciendo estos días mucho sobre el tema de campo, ¿no? Es un despropósito de Sánchez haberlo nombrado magistrado primera, porque no tiene la suficiencia ni la calidad suficiente, por ejemplo, lo suficiente en estos momentos. Llevaba muy poco tiempo como magistrado, más lleva como ministro, y entonces el riesgo es de ser recusado. Es tan sencillo como eso. Si ella expresa una opinión que pueda ser interpretada por una parte en el sentido de que se está ahí tomando partido, entonces ya es un motivo de recusación muy sencillo, ¿no? A veces sucede mucho a los catedráticos más que a los magistrados, porque como escriben, hacen libros, etcétera, pues lo que han escrito o dicho puede ser utilizado, decir, oiga, pero ya tiene una opinión, ¿cómo va a ser imparcial? Yo, por la noticia, yo no la conozco personalmente, te lo voy a decir, pero tengo compañeros que sí que son magistrados y amigos de ella, ¿no? Y me han hablado bien, es decir, me han dicho que sí, que es una mujer de izquierdas, con una trayectoria, fue secretaria antes que juez, lo cual muestra dos oposiciones, que es una mujer brava, que está muy bien formada jurídicamente y que es muy independiente. A mí me recuerda
espero no equivocarme, a dos grandes juristas y magistrados, Manuel Aragón, que fue catedrático de Derecho Constitucional, y Encarna Roca, que fue profesora mía, catedrática de Derecho Civil, que habría la idea de que eran personas de sensibilidad de izquierdas, espero que no se ofendan, nos están escuchando, no lo digo lo de la sensibilidad, pues que tenían, y que en cambio en cuestiones muy importantes mostraron que antes que nada son juristas. A mí de Cándido, que es buen jurista, lo que no me gusta es eso de la idea esa de que uno se mancha la toga, ¿no? La toga nunca te la has de manchar. Eso es un error, eso es un planteamiento absolutamente equivocado. No, un jurista no está para mancharse la toga, está para ejercer de jurista. Se manchan la toga los leguleyos, ¿no? Eso sí, se puede mancharla, pues dicen una cosa. La referencia que hacía antes, si os acordáis, a la conferencia, ¿no? Ahí en esa mesa se sientan juristas muy brillantes, impresionantes, ¿no? Pero son gente que se mancha la toga, es decir, que ponen el derecho al servicio, en este caso, no creo que Cándido Conde Pumpido se ofenda, no es la comparación, digo el sentido de la utilización del derecho, ¿no? Al servicio del genocidio. Entonces no me sirve que alguien sea muy brillante si es una persona que no va a cumplir y respetar. Por lo tanto, por eso te decía que yo creo que se ha sido injusta con María Luisa Segoviano, porque lo que hace, ella no se pronuncia y dice, sí, estoy a favor de la independencia y del referéndum, ¿no? Es más, me da la impresión que no será muy favorable, me da la impresión, viendo su trayectoria como jurista. Para mí, en mi humilde opinión, por supuesto, nada que rebatir a Maruenda, pero en mi humilde opinión, lo que ella continuó diciendo en esa entrevista que concedía al SINA en Onda Cero fue lo del tema complejo y que está abierto y que tiene muchas aristas. Quizá eso se lo podía haber ahorrado la magistrada del Tribunal Constitucional. Y os quiero preguntar, al hilo del inicio de nuestra tertulia, por la otra declaración, la de María Luisa Balaguer, y el respeto escrupuloso, hasta donde yo sé, que tienen que tener los jueces con la ley. Ella decía que había que superar las leyes. Yo creo que eso no tiene un pase, desde mi escaso conocimiento del derecho, pero quiero decir, un juez no tiene que construir leyes. Las leyes las construyen los legisladores. El legislador y un juez interpretarlo en base a esa ley escrupulosa. Un juez puede perfeccionar o intentar perfeccionar algunos puntos de la ley que puedan ser de más difícil adecuación o que se presten a conclusiones o que lleven a errores evidentes, pero construir no tiene que construir nada. Bueno, todo lo que construya está dentro de un campo que es la Constitución. La Constitución es lo que está construido, dentro de eso muévete como quieras. Del derecho. El problema de Balaguer, que ella es una mujer que está izquierda radical, lo que pasa es que hay un sector que la prefiere antes que a Conde Pumpido. El mal menor. Exacto, el mal menor, pero simplemente porque no es Conde Pumpido, simplemente el argumento. Ella es una mujer de una izquierda bastante radical y son estos juristas que tienen esa idea del uso alternativo del derecho, ¿no? Es decir, que el derecho tiene que estar sometido a la política, ¿no? Esto que hemos oído estos días, que es cuando se habla de la soberanía popular, las palabras en derecho no son ni en nada en la vida, no son neutras, ¿no? Y entonces cuando tú lo que planteas es que el derecho tiene que estar al servicio de la política y que lo único importante es la foto fija de un parlamento surgido de las urnas y que ese es el que decide, el que establece, pues vas a un modelo aterrador, ¿no? Es decir, es lo que hacen todos los regímenes autoritarios, los populismos. Bueno, era el modelo, pero más cerca, era el modelo de Azaña. Exactamente el mismo, de la democracia parlamentaria exclusivamente. Y rompe la división de poderes, ¿no? Es decir, esa concepción clásica que todos adjudicamos a Montesquieu, pero como todo el mundo sabe es anterior, al final lo que te dice es que tiene que haber una efectiva separación de poderes, ¿no? Para que sea una democracia perfecta. Si no hay separación de poderes, no hay. En España no hay separación de poderes, es decir, porque el poder legislativo es una marioneta del poder ejecutivo, con matices, ¿no? Pues ahora, pues efectivamente tienes que pactar con la oposición, etcétera, pero hasta ahora, si os fijáis, lo que decidía Moncloa es lo que hacía el Congreso. Luego había reparto de papeles. Ahora el tema más angustioso es el asalto a la justicia, que la gente puede pensar que es una exageración, esos amables oyentes no, desde luego, pero hay quien piensa, exageración. Digo, no es ninguna exageración. Es que al final el derecho es el instrumento que se utiliza para desmontar el régimen de Franco, ¿no? El régimen de Franco no hay violencia, no hay... Bueno,
hay la violencia que hubo, pero no hay un golpe de Estado, sino que desde de la ley a la ley, ¿no? Y todo se puede hacer hasta un referéndum, ¿sabes? El otro día me lo preguntaban, digo, claro que se puede hacer, lo que no puedas tú es hacer un referéndum vinculante, pero tú puedes hacer una consulta donde preguntes, oiga, ¿usted quiere reformar la Constitución para que Cataluña sea independiente? Eso puedes hacerlo, no hay ningún inconveniente. Y entonces ya ahí haces que la gente se exprese, ¿no? Por tanto, es muy peligroso. Luego consigue tener los votos necesarios para poder reformar la Constitución. Sí, pero tú ya has porque ya has preguntado a la población, ¿no? Es decir, el derecho te permite, pues eso es tan fascinante, te permite, hombre, hay cosas que no puedes cambiar, obviamente, digo, pero en el terreno de lo que se llamaba el derecho político, el derecho constitucional. Y entonces es muy inquietante cuando tú tienes magistrados que les parece razonable el uso alternativo del derecho. Es decir, mira, esto es como, siempre contraponemos dos modelos, ¿no? El modelo continental, que es el modelo español, francés, alemán, y el modelo anglosajón, que se basa en la sociología del derecho. Por eso ellos son tan flexibles y pueden ir modificando porque el juez puede interpretar cómo va cambiando la sociedad, ¿no? Nosotros no, oiga, nosotros tenemos unas normas que hay que cumplir. Bueno, y brevísimamente, eso sí que os lo pido, por favor, breve, muy breve, os voy a preguntar qué es lo que más le puede pasar factura en las elecciones a Pedro Sánchez o a los presidentes autonómicos socialistas, si es que creéis que realmente hay un flujo, un primer termómetro, podríamos decir, en mayo, y os voy a dar 3, porque si no tenemos tantos años y tantas leyes y tantas medidas que va a ser difícil. La economía, la ley solo sí es sí, la ley Montero y, bueno, sobre todo la repercusión que ha tenido, todos los efectos indeseables, o las cesiones al independentismo, y vuelvo aquí a remarcar que solo las últimas, por favor, derogación de la sedición, rebaja de la malversación, básicamente desproteger a nuestro código. Yo, todos los amigos que tengo socialistas, que aunque tengo bastantes en la universidad, ¿sí?, compañeros catedráticos, te dicen que, y otro día un familiar me decía, es que socialista, me decía, yo no voy a votar a Sánchez por la malversación. Es decir, lo que más les ha irritado, es decir, los indultos es opinable, y es una cuestión, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, el tema es lo que más ha afectado, y mira, hay un paralelismo con el famoso relator. El famoso relator estuvo a punto de acabar con el gobierno socialista, pero hubo la foto de Colón que le sirvió a Sánchez. Yo siempre lo digo, fue un gran error. Ahora, el gran error que puede cometer el centro derecha es la moción de censura, es las querellas contra Sánchez, todo eso, él está encantado, te lo digo, vamos, esto es información, no opinión directa, ¿no? Está feliz, ¿no? Cuanto más, porque es lo que le sirve para movilizar a la gente y tapar la malversación. Eso la gente no lo entiende. Lo mismo que pasará con el indulto a Griñán si se produce. Todo eso tú no lo puedes procesar, ¿sabes? Porque no es algo político, ¿no? Tú estás perdonando a gente corrupta. Es igual que se haya llevado el dinero a casa o que lo haya utilizado para el partido para ocupar un cargo. Tomás, ¿coincides? Sí, sí, yo creo que para la gente del común, ¿no? Todo va unido, eso es un paquete. Todo suma. Es decir, yo creo que el detonante, la espoleta del proceso que pueda acabar con Sánchez puede ser la situación económica, porque se está mintiendo mucho y eso a la gente no le gusta. Y ya no es cuestión de mentiras, es que cada uno lo ve en su casa, sí, a la hora de bajar al supermercado. O sea, el verdadero efecto cuando uno baja al supermercado o va a una gasolinera, porque en este caso puede que a ti digas, mira, me da igual, hay gente que está tan hastiada ahora mismo que ni siquiera ve la televisión, ni siquiera es consciente de que ha habido una rebaja de la malversación, con lo cual yo discrepo también. En el momento que te mienten y estás ya cabreado. Y además viene entonces ya llega la historia del sí es sí, la historia de la malversación. Entonces ya se hace una bola que resulta difícil de y rebasa parar. El vaso, la gota que rebasa el vaso. Pero lo más, lo mínimo generalmente es lo importante. Yo creo que ahí es donde se prende la mecha. Y probablemente sea a partir de ahí, de descubrir que te han puesto un impuesto a los plásticos, que se come todo lo que te dan por otra parte, de lo que te trabajan, te lo suben por otro sitio, que en realidad te están quitando lo de la gasolina, que dan más de lo que te están dando en el supermercado. Fijaros, y si os pregunto qué es lo más difícil de revertir, la situación económica, la situación penitenciaria, por ejemplo, o la situación del Código Penal, lo económico, él tiene una suerte, que es una cosa bastante curiosa, y es que la Unión Europea se ha cargado la regla de gasto, entonces está aceptando un endeudamiento
endeudamiento brutal. Aquí no llegan estas noticias, pero el otro día, pues en Alemania, pues lo que ha hecho el gobierno de Scholz es no repercutir la subida del gas directamente. Es decir, toda Europa está haciendo el mismo despropósito, ¿no? Y entonces hacer medidas que lo que hacen es generar un endeudamiento brutal, ¿no? Y entonces por eso yo en el tema de la economía, que hace unos meses sí que tenía muy claro que era un problema muy muy gordo, porque yo pensaba, y ahí me equivoqué, que la Unión Europea iba a abrir la mano, pero no tanto. Pero es que la ha abierto totalmente. Como Alemania está mal, pues entonces, oye, no hay límite ahora. Entonces, el gobierno español lleva 350.000 millones de endeudamiento ya, ¿eh? Y acabaremos este año que viene con 450.000. Es brutal, ¿no? Pero es que si te vas a Francia, lo mismo. Francia está ya también en un nivel de endeudamiento y todo el mundo, esto es una bola. Está en una situación pero yo hablaba más por la herencia que va a recibir Feijóo. Yo creo que lo más difícil de revertir es la degradación de las instituciones y todo lo que pueda hacerse en el sentido político, en el sentido institucional de aquí a final de año. Eso va a ser muy difícil, muy difícil de revertir, aunque Feijóo se empeñe en que va a derogar todo lo que tenga por delante. Luego no se puede... Pero no lo hará. No lo hará, evidentemente. O sea, de las situaciones... Pero mira, de las crisis espirituales, por decirlo de alguna manera, además de institucionales, es muy difícil salir de ellas. De la economía siempre se sale. Más tarde, más temprano. Con más o menos es que esfuerzo. Ellos lo están desmontando todo. Ellos repiten el modelo de Zapatero, ¿no? De cargárselo todo, ¿no? La memoria histórica, pues ya está, ¿no? Ellos dicen, bueno, sí, llegarán, el PP la cambiará o no, ya veremos. No la se ha comprometido Feijóo. Pero bueno, no la cambiará. La ley Vamos a seguir. En unos días vas a tener una ley de universidades donde comete el despropósito, es zafia, es vulgar, todo lo que quieras, de que un profesor titular podrá ser rector de universidad. Pero es que hay catedráticos de izquierdas que pretendían que cualquiera pueda serlo. Es decir, cualquier persona de la universidad puede decir, oiga, pero nos hemos vuelto locos. Es decir, la universidad es un centro de excelencia, ¿no? Eso no lo cambiarás, ¿no? Es decir, el tema de las instituciones, ¿no? El asalto, ¿no? Es decir, todo lo que han hecho en el Consejo de Estado, en el Tribunal Constitucional. Es que eso es el problema. El PP debería llegar efectivamente con una agenda regeneradora. Problema que va a tener los medios de comunicación. Tú tienes, claro, Televisión Española es Tele-PSOE, luego la mayoría de periodistas son de izquierdas, es decir, nosotros somos excepción, pero cuando digo izquierdas, yo tengo amigos de izquierdas agradables, no, izquierda sectaria, vamos, izquierda que lo que detesta, ¿sabes? Es que, eso sí, cuando Feijóo llegue a la Moncloa, se va a encontrar que le van a hacer la pelota, eso sí, eso acordado. Pero eso va a durar muy poco. Sí, bueno, hacer la pelota para sacar tertulia, chollo... Por eso, cuando ya esté la partida consignada... Y estará encantado con que sea la izquierda la que le hace la pelota y la derecha la que le critica. Porque claro. Siempre ha pasado, y entonces, es un clásico. Es que ya estaremos siempre en lo mismo. Yo me acuerdo cuando estaba yo estuve en administraciones públicas, en educación y cultura, y luego en presidencia, ¿no? Y en educación y cultura era lamentable ver cómo venían corriendo, ¿no? Todos los del mundo de la cultureta, ¿no? Allá a ver qué pillaban, ¿sabes? Es decir, era una cosa absolutamente asombrosa, ¿no? No es que me escandalice mucho, y luego rápidamente hicieron lo de la ceja, no tardaron tanto. La ceja no cejaba de pedir. Sí, no, claro, ellos son en eso perseverantes. Entonces el PP debería de llegar como llegó Zapatero. Oye, mira, fíjate Lula ha llegado a Brasil y ha borrado de un plumazo. Con una propaganda que hacen de revertir el Brasil destrozado que ha dejado Bolsonaro. Es decir, ellos utilizan la propaganda para mentir, ¿no? Yo no conozco ni a Bolsonaro ni a Lula, y no soy brasileño, como es público y notorio, y no he estado nunca en Brasil, por cierto. Por tanto, no tengo una priorísticamente, simplemente te relato lo que estamos viendo, es decir, las declaraciones de Lula son de un fanatismo, de un rencor, de un odio, vamos, como pilla a Bolsonaro lo mete en la cárcel, vamos, es decir, en medio de la Amazonia, es el hombre que ha destrozado la Amazonia, que ha destrozado Brasil, que tiene que revertir, esa es la izquierda fanática, sectaria. ¿Ventaja que tiene siempre? Pues que tiene el aplauso mediático. Sí. Y eso es el mismo importante. Que creo que ha pasado de 23, no son 23 los ministerios, a 37, con la situación que se vive ahora mismo, pero no tiene objeción de ninguna parte. Las crónicas, al menos que hemos leído de Brasil, no tiene contestación pública. Mira este gobierno... Ni siquiera en España, que no estoy hablando solo exclusivamente de Brasil. Bueno, que hay grupos muy potentes en Brasil, de comunicación, pero hay que ver. Pero al final la izquierda mediática española
pues lógicamente pues tiene una idea de que Bolsonaro era un monstruo. Trump, todo es un monstruo, todo lo que no sean los suyos. Menos allí, o Globo no les trataba tan mal. Ya, no, digo en Europa. De Sao Paulo, pero sí es muy difícil, Bueno, nos tenemos que ir al Corte Inglés por si todavía hay algún rezagado que no ha hecho las compras navideñas, así que seguro que es buen momento. Hace 8 minutos que ya están abiertas sus puertas. Naya Pertusa. Bueno, esto que escuchan es un momento histórico. Daniel Muñoz, buenos días de nuevo. Sonido en directo, buenos días. Ahora mismo del funeral de Benedicto XVI, que oficia el Papa Francisco, que ha llegado en silla de ruedas al altar por esos problemas que viene arrastrando de movilidad de un tiempo a esta parte. Absolutamente abarrotada la plaza de San Pedro en una jornada que ha amanecido, eso sí, con una intensa niebla que afortunadamente ya se va disipando, todo preparado al detalle, salvo algún cambio sobre la marcha de última hora. Un grupo de enfermos que llegaban muy temprano a la plaza han sido situados en primera fila, dado que no tenían asignado ningún asiento. Se prevé que el funeral dure más o menos unas 3 horas. De regreso a España, la actualidad política, Sara, continúa girando en torno a la propuesta del Partido Popular para despolitizar la justicia. Unidas Podemos la está utilizando para presionar al Partido Socialista, a su socio en el gobierno, y reformar el sistema de mayorías necesario en el Congreso para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pablo Echenique, en Radio Nacional. Hay solamente dos opciones: acabar la legislatura con el Poder Judicial secuestrado, convalidando el golpe del PP, algo que no ocurre en ningún país europeo, o llevamos a cabo una reforma de la ley para arrebatar la minoría de bloqueo al PP y que se pueda renovar el Consejo con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Es decir, deja de bloquearlo tú para controlarlo yo. Ese es el concepto de democracia de Pablo Echenique, del portavoz parlamentario de Unidas Podemos. Alberto Núñez Feijóo, que asiste a esta hora, tenía previsto hacerlo a las 10, a la capilla ardiente de Nicolás Redondo Urbieta, instalada en la sede de UGT. A las 12:30 va a ser enterrado en el cementerio civil de la Almudena. Y terminamos ahora en el Rally Dakar, quinta etapa en marcha. Carlos Sainz no puede recortar tiempo a Nasser, de hecho le ha metido 1 minuto y ahora mismo son más de 30 en la general. Aún así, en un día como hoy, lo de menos sinceramente son los cronos, porque Laia Sanz ha tenido un accidente con el camión, varias vueltas de campana, pero afortunadamente tanto ella como su copiloto están bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Dani. Especialmente te tengo que agradecer por haberme acompañado estos días, porque, como saben, el equipo suplente se va a retirar porque vuelve Federico Jiménez Los Santos el lunes. Y también, por supuesto, agradeceros a vosotros, Tomás, Paco, muchísimas gracias. No, a ti por Felices Reyes, por supuesto, y ya está entrando Isabel González, que por supuesto va a seguir. Con el debate que has abierto tú esta mañana, lo de con nata o sin nata, ya. Hablando de roscón. Y mi pregunta es, ¿pero por qué no podemos comer de los dos? Es lo que nos gusta, claro. ¿Sabes que a Paco, algo que yo no había escuchado nunca, no le gusta el roscón? No puede ser verdad. Yo pensé que España solo se dividía entre... No, pero es que nuestra amistad se va a ver dañada por eso. Pero a ti, ¿cómo te gusta? Me da igual, el roscón me da igual como sea, o sea, pero me da lo mismo. Me adapto. Si existe, soy feliz. Y además yo lo he contado muchas veces, lo como hasta el mes de junio. Sí, porque es mi bollo favorito, en fin. Todo el año me trae, es verdad, muchas veces me trae Tomás a lo largo del año. Bueno, que nosotros vamos a centrarnos, vamos a la crónica rosa, porque colea todo lo que ha ocurrido en las últimas horas entre Isabel Preisler, Mario Vargas Llosa y sobre todo Tamara Falcó Íñigo Nieva, y ese reencuentro, ese restablecimiento de su relación. Pues hay nuevos detalles, como pueden ser qué hizo ayer Íñigo Nieva o qué compró en esa joyería de Rabat, marca que por otro lado tiene a Isabel Preisler y a Ana Boyer como representantes, es decir, me imagino que le hicieron precio suegra o precio familia, ¿no? De alguna manera. No compró lo que nosotros estábamos pensando, no fue a encargar un anillo de boda para Tamara, que ya sería el segundo anillo de compromiso, sino unos relojes Rolex y parece ser que una gargantilla. Eso anunciaron ayer en el programa de Sonsoles Onega, que no se llevó un anillo y que lo que compraron eran los reyes de la familia, a razón de 27.000 euros por... No está mal. Sí, unos reyes muy, muy generosos. Además tienes que ser cliente, porque no hay Rolex.
Ahora los Rolex, si no eres cliente... Pero un Rolex apuntan... de 10.000 no es el mejor de los Rolex, ¿no? Bueno, porque en subasta los es el Daytona, ¿sabes? Esos son 27.000. Claro. Y te tienes que poner en lista de espera de lista un de año. espera. Bueno, pero a lo mejor, como ha tenido precio, Pero yo tengo... pues costaba 20.000 realmente, pero le han descontado un Pero el 50, que clásico ya es muy prácticamente bonito, estamos en rebajas. Sí, yo muy tengo bonito. el de mi Un padre. Submariner vale 12.000. Y ahora en subasta se cotizan... Hay gente que invierte en Rolex. Yo conozco personas además que trabajan con nosotros que invierten en Rolex Hay directamente. marcas, pero Sí. vamos, no es... Pero yo creía que él no tenía dinero, que no era, que tenía una vida más... Parece ser que la familia tampoco pasa hambre. Bueno, no son ya, personas pero- que tengan ningún problema. Eso por un lado. Y luego por otro lado, a ver si conseguimos que nos respondan desde el entorno de Mario Vargas Llosa, porque parece ser que, según decían ayer, está pensando en demandar a todos los que estén hablando de esos celos obsesivos que habría dicho Isabel Preisler que tiene o que ha tenido, esos episodios celosos, porque ahora todo el mundo ha vivido una escena en la que Mario Vargas Llosa poco menos que la gritaba y la injuriaba o le ponía los colores, le hacía subir los colores porque ella pues se dejaba ver con alguna que otra persona. Bueno, a mí me cuesta un poco creer que esto sea así. Yo creo que ellos... Tiene muy mal genio. Pero todos tenemos mal genio. Esos amores otoñales, ¿no? Es decir, Pero vamos a ver cuando... Todos tenemos mal genio, pero él más. Pero se O discute en invernales. pareja como algo absolutamente habitual. Que ella haya dicho hasta aquí las discusiones me parece estupendo, pero tampoco, igual que al principio dije, no pienso, por lo menos en esta mesa, consentir que haya una campaña de descrédito contra Isabel, tampoco me gustaría que se produjese una campaña con Patricia. de desprestigio contra Mario Vargas Llosa. Yo voy con Patricia, que es mi ídolo. Sí, Lo debe Patricia estar Llosa, pasando. porque está callada. Ya verás cuando hable. Ahí sí que va a ser nuestra ídola. Debe estar Y luego pasando. vamos a hablar de Paloma Cuevas y Luis Miguel, porque igual ayer salía esa noticia en Semana, esa posibilidad de que ya sean pareja absoluta. De hecho, hablaba Bea Cortázar de las bodas que viviremos en este 2023. A ver si está esta. Y tenemos nuevos detalles sobre qué ha pasado en los centros de los Corte Inglés, porque teníamos dudas, no sabíamos si el paseo habría sido por el de Castellana o por el Corte Inglés de Serrano. Pues me da la sensación de que hoy vamos a decir cuál de los dos era o si es que han sido los dos. Así que, a ver la crónica rosa. Bueno, pues con Isabel González y todo su equipo se van a quedar. Nosotros regresamos a las 6 en punto, ya el lunes. Ténganlo esto todos ustedes en cuenta. Felices Reyes. Es Radio. Felices fiestas.